Bien, nos quedamos hablando entonces, ¿no? De la presión, ¿ya chicos? La presión pues que está dada netamente por los gases que les dije que están presentes en el aire, ¿no? Este oxígeno molecular, el hidrógeno, CO2, monóxido, nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, ¿ya? Entonces, la presión atmosférica, chicos, pues va a variar también de acuerdo a la altura, ¿ya? De acuerdo a los metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica va a tener un valor de 760 milímetros de mercurio. Esto hablando a nivel de la costa, ¿ya? A nivel de la costa, por ejemplo, en Lima, pues la presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Aquí en Huánuco la presión disminuye, justamente porque Huánuco ya pues no aumentan la longitud, la distancia de los metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y en la sierra, en la altura, pues obviamente la presión va a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal viene a ser en Lima, ¿no? Ahora, chicos, como les decía, la presión va a variar de acuerdo a los metros de profundidad del agua. Aquí está, por ejemplo, ¿no? El mar, y aquí está, digamos, la altura máxima. Aquí esta personita que se encuentra, pues estaría, supongamos, en Cerro de Pasco, ¿no? Que es el caso en donde es mayor altura, aquí en el Perú, ¿no? Cerro de Pasco. Y aquí tenemos las personas que se encuentran, por ejemplo, en Lima, que están a unos metros, a pocos metros sobre el nivel del mar. Aquí la presión, chicos, la presión aumenta y aquí la presión disminuye. Si aquí la presión aumenta, aquí la presión de oxígeno, que es un gas que está formando parte, es un gas que está formando parte del aire, ¿no? La presión de oxígeno va a aumentar, pero aquí la presión de oxígeno disminuye. Cuando yo hablo de presión, hablo de fuerza, de los gases, ¿de acuerdo? De fuerza. No digo que el oxígeno sea menor en la sierra. El oxígeno en todos lados es igual, la cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Es igual, a donde vayas, la cantidad de oxígeno es igual, pero la presión que fuerzan los gases, eso sí varía, ¿de acuerdo? Entonces va a variar. En la costa, la presión de oxígeno aumenta y en la sierra la presión del oxígeno disminuye, ¿ok? Ahora, chicos, para que nosotros podamos respirar, nosotros cuando respiramos, ¿qué cosa hacemos? Ingresar oxígeno, ¿cierto? Pero ese oxígeno que nosotros hacemos ingresar a través de las fosas nasales, la presión aquí tiene que ser mayor para que pueda haber, ¿no? Por diferencia de presiones, pasar de una zona de mayor presión a una zona que en nuestro cuerpo es de menor presión, la presión de aire que tenemos nosotros internamente en nuestro cuerpo es menor que la presión que tiene que haber afuera, ¿de acuerdo? Afuera lo ideal es de 760, ¿ya? Vamos a hablar con lo de la costa. Y adentro, pues, la presión ideal va a ser de unos 500, ¿de acuerdo? Entonces, por diferencia, de 260, ¿no? Por diferencia de presiones, el aire que está aquí va a pasar a través de las fosas nasales a las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Entonces, por diferencia de presiones, el aire ingresa a nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, si en la costa la diferencia de presión es mayor, aquí es 260, ¿ya? Por lo tanto, pues el aire que ingresa a nuestro cuerpo se da con facilidad. Pero si nosotros nos vamos a la sierra, nos vamos a la altura, en donde la presión empieza a disminuir, quizás llegará también a ser pues 500, supongamos que sea 560, la presión está disminuyendo. Es por eso que la presión que tiene el aire afuera va a ser dificultoso para que ingrese a nuestro medio interno. Y es por eso que las personas que estamos acostumbrados a vivir, por ejemplo, en la costa, nos vamos a la sierra. ¿Qué nos da? Si miren, si nos vamos a la sierra, nosotros estamos acostumbrados a ingresar el aire con facilidad, porque hay una gran diferencia de presiones. Pero si nos vamos a la sierra, la presión ha disminuido, lo que está en el ambiente ha disminuido, por lo tanto, el oxígeno va a ingresar con mayor dificultad, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que nos suele dar a nosotros? ¿Cómo se le conoce a esa enfermedad? ¿Alguien? ¿Cómo le llaman? El soroche, ¿no? O el mal de altura. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿A quién no le da el mal de altura, por ejemplo, cuando viaja a Lima, de acá de Huánuco viaja a Lima, pero primero hay que pasar por La Oroya, por Tiquio? ¿A quién no le da el gran soroche o el llamado mal de altura? Hablen, chicos, ¿a quién le pasa eso? ¿O solo a mí? ¿A alguien le pasa el mal de altura, el soroche? Ya, escuchen, ¿por qué es la explicación que da el soroche, el mal de altura? A ver, cuando nosotros estamos pasando pues por La Oroya, es ya una zona, ¿no? En donde la presión de oxígeno disminuye porque nos encontramos
a varios metros sobre la profundidad del nivel del mar, ¿no? Nos encontramos a varios metros. Por lo tanto, la presión de oxígeno disminuye y el oxígeno que va a ingresar a nuestro medio interno es menor. La cantidad de oxígeno que ingresa es menor. ¿Por qué? Porque hay dificultad, porque la presión ha disminuido en el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros tenemos dificultad para hacer ingresar el oxígeno a nuestro cuerpo. Y ustedes saben, el oxígeno, ¿a quiénes les sirve? A las células del cuerpo, mis. El oxígeno tiene que llegar a cada célula de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Principalmente ¿a dónde? A nivel del cerebro. Nuestro cerebro, chicos, cuando no hay oxígeno, es como que cuando tú te tapas la nariz, tu cerebro va a empezar a morirse, ¿cierto? Entonces, eso sucede. Al cerebro le llega poca cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Y cuando le llega poca cantidad de oxígeno a nuestro cerebro, ¿quién lo detecta? Hay un órgano encargado de detectar los niveles de oxígeno que llega a nuestro cerebro. ¿Quién es? El bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan del bulbo raquídeo, no? Cerebro, tenemos diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal. ¿Se acuerdan del bulbo raquídeo? Les dije que el bulbo raquídeo controla las funciones vitales del cuerpo humano. ¿Se acuerdan, no? Lo encontramos por atrás en la región de la nuca. Entonces, cuando al cerebro, chicos, le llega pues poca cantidad de oxígeno, lo va a detectar el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo dice, uy, poca cantidad de oxígeno, voy a mandar señales de pues de avisar al cerebro que hay poca cantidad de oxígeno. El cerebro también lo detecta, pero el bulbo raquídeo, chicos, emite ciertas neuronas que van a ir a donde da comunicación con nuestro estómago, da comunicación con nuestra faringe, con nuestro esófago y con nuestro estómago principalmente. Como hay poco oxígeno, esta señal de irritación que llega a nuestro bulbo raquídeo va a hacer contacto con el estómago. Es por eso que nosotros tenemos la sensación de ¿qué? De vomitar. ¿Por qué? Porque hemos irritado la poca cantidad de oxígeno que llega al bulbo raquídeo, irrita el bulbo raquídeo. Por lo tanto, esta irritación pues lo manda a través de una neurona, ¿no? De una neurona, a través de un nervio, ¿de acuerdo? A través de un nervio, conocido como el nervio vago, no sé si lo han escuchado. Este nervio, pues, está irritado, está como que renegando, porque hay poca cantidad de oxígeno. ¿A dónde se dirige? A estimular a nuestro estómago, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros tenemos las ganas de hacer regurgitar, ¿no? De hacer volver todo el contenido que está en nuestro estómago, a lo cual se le conoce como vómito, ¿cierto? Empiezas a vomitar. Entonces, es todo un proceso, chicos, pero todo se ha dado, ¿por qué? Porque la cantidad de oxígeno que está llegando a nuestro cuerpo es menor, ¿de acuerdo? Como es menor esa cantidad de oxígeno, poco oxígeno llega a tu cerebro, ¿de acuerdo? Y si el oxígeno recibe poco cerebro, pues el cerebro está confundido, no sabe qué hacer. ¿Quién lo detecta? El bulbo raquídeo principalmente. El bulbo raquídeo es como que se irrita, se reniega y manda información a través de sus nervios al estómago. Cuando el oxígeno está normal, todo está chévere, el oxígeno está ingresando de manera adecuada al cuerpo, el bulbo raquídeo, este centro que tiene, el centro regulador del vómito, no se activa. ¿De acuerdo? Aquí en el bulbo raquídeo tenemos un núcleo conocido como el centro regulador del vómito que se activa cuando la persona, tiene niveles de oxígeno disminuidos en la sangre. ¿De acuerdo? Ahí se activa este centro regulador del vómito que está a nivel del bulbo raquídeo. ¿Cuándo se activa? Cuando el oxígeno es poco a nivel del vaso sanguíneo, ¿correcto? ¿Y a quién va y lo estimula? Al estómago, al esófago, a la faringe. Y uno tiene ganas de vomitar, no ganas, incluso vomita, ¿cierto? Eso se le conoce como el mal de altura, el soroche, ¿ya? Cuando el oxígeno llega en cantidades menores al cerebro. ¿Se entendió? ¿Niños? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí, Miss. Ok, espero que sí. No solo para Ray, espero que todos estén entendiendo. Esa es la explicación del por qué nos da el mal de altura. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, ustedes preguntarán, ¿no? Y Miss, ¿por qué las personas que viven en la sierra, Miss, tienen mayor cantidad de hemoglobina? Porque yo les veo su cara y están con sus chapitas, ¿cierto? Tienen sus chapitas ahí. ¿Qué significa eso? Que sus niveles de eritrocitos de glóbulos rojos, ustedes saben que los glóbulos rojos, chicos, los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos, ¿a quién me captan? ¿A quién transportan? ¿A quién transportan? ¿A quién transportan los glóbulos rojos? Al oxígeno. Al oxígeno. Muy bien, Raí. Al oxígeno molecular, Miss. Lo captan los oxígenos. Pero tienen una proteína, Miss. Tienen a la hemoglobina, que le da el color rojo
a los glóbulos rojos, por eso de ahí su nombre, ¿no? Hemoglobina que contiene hierro en su interior. Listo. Esta hemoglobina, mis, que está dentro del glóbulo rojo, es el que chapa el oxígeno y lo transporta a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? Este glóbulo rojo es pues el que en realidad le da, ¿no? Toma célula, tu oxígeno, le dice, ¿no? Listo, el glóbulo rojo que se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa, chicos? Cuando las personas, pues, que viven en la sierra, hay menor presión. Por lo tanto, el oxígeno que ingresa a su cuerpo es menor. Entonces, como el oxígeno que ingresa a su cuerpo ingresa en cantidad menor, ingresa en menor cantidad, ¿qué dice el cuerpo de las personas que viven en la sierra? Dicen, uy, poca cantidad de oxígeno. Por lo tanto, empiezan a producir gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Con qué objetivo? Dicen, todo el oxígeno que ingresa lo tenemos que captar. ¿Y quién lo va a captar? El glóbulo rojo. No tenemos que dejar que ningún oxígeno se vaya. No tenemos que perder ningún oxígeno, en otras palabras. Tenemos que captar todo el oxígeno que está ingresando a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque está ingresando poco oxígeno, ¿de acuerdo? Como ingresa poco oxígeno, el cuerpo es muy hábil y dice, tenemos que captar todo el oxígeno que ha ingresado, no tenemos que perderlo nada. Por lo tanto, ¿quién capta el oxígeno? Glóbulo rojo. Por lo tanto, el cuerpo empieza a producir gran cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo. Si ahorita viene pues una persona de la sierra y le hacemos, de la sierra, ¿no? De la altura, y le hacemos un análisis de la concentración de hemoglobina, créeme que pues que él va a salir con mayor cantidad de hemoglobina que tú. Tú saldrás con tu 14, tu 15, pero él saldrá con sus 17, con sus 18, y para él es normal. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso la explicación de que las personas en la sierra, como tienen gran cantidad de glóbulos rojos, pues tienen sus chapitas a nivel de sus mejillas, ¿no? Ahí donde se concentran, ahí hay unos capilares a nivel de las mejillas donde se concentran pues la cantidad de sangre y de esa coloración rojiza las mejillas, ¿de acuerdo? ¿Por qué, Miss? Porque en la sierra, su cuerpo de esas personas va a producir gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? En respuesta a que está ingresando poquito oxígeno. Y el cuerpo dice, captemos todo el oxígeno posible. No tenemos que dejar que se escape ningún oxígeno. Es muy diferente a lo que pasa con nosotros, ¿no? Aquí en Huánuco, pues que no vivimos a tantos... que no vivimos, pues, que casi estamos por ahí nomás, no varía mucho la distancia del nivel del mar, ¿ya? Esa profundidad, no varía mucho. Por lo tanto, en caso de nosotros, pues, normal, no hay mucha dificultad para hacer ingresar el oxígeno a nuestro cuerpo. Por lo tanto, pues, también se sintetizan, se fabrican glóbulos rojos de manera adecuada, no es mucho la variación, ¿ya? Muy bien. Pero nosotros también lo podemos ganar a los chicos que viven en la sierra, sí, obviamente. Quizás de nosotros llega a 14, a 15 y de ellos lo normal, sea 13, sea 12, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que tengan anemia, es lo normal para ellos, ¿ya? Porque viven en la costa, ¿no? En donde el oxígeno pues es abundante, ingresa con abundancia al cuerpo, porque la diferencia de presiones es mayor, ¿de acuerdo? Listo, espero que hayan entendido esa parte. Ahora, Miss, entonces nos vamos a diferenciar, ¿no? De acuerdo a los metros de profundidad, pues, del nivel del mar. Por lo tanto, también hay animales, chicos, que viven, pues, ¿no? A mayor presión. ¿Dónde va a aumentar la presión? Por ejemplo, los animales que viven en el mar, que viven en las profundidades del mar, ahí la presión es mayor, ¿de acuerdo? La presión va a ser mayor, ¿no? Porque están, pues, justo viviendo en las profundidades del mar. En cambio, pues tenemos a los animales de altura, como los auquénidos, ¿no? Las vicuñas, las llamas, pues todos esos animales pues van a vivir en la altura, ¿cierto? Son animales de altura, por lo tanto la presión, ¿cómo es? La presión de oxígeno, Miss, es menor, ¿de acuerdo? En cambio, los animales que viven en las profundidades del mar, aquí la presión del oxígeno es mayor, ¿de acuerdo? Tenemos entonces, por ejemplo, aquí al pez abisal. El pez abisal, chicos, que mide a los 1000 metros del nivel del mar. A los 1000 metros, nada más, 1000 metros del nivel del mar. ¿Se imaginan a cuánta profundidad está este pez? Que incluso en estas profundidades ya de 1000 metros del nivel del mar no llega ni la luz, hay poca luz, pero estos animales pues se han adaptado, ¿no? Se han adaptado a vivir en estos medios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos al pez abisal que vive a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Listo, a los 1000 metros. En cambio, pues las vicuñas, que son animales de altura, les pregunto, ¿quiénes van a tener mayor cantidad de glóbulos rojos? ¿Las vicuñas o el pez abisal? ¿Quién? Las vicuñas. Las vicuñas, ¿no? Aquí pues, va a haber un aumento de la formación de eritrocitos. Y no solo pasa con las vicuñas, pues pasa con las personas, con todos los mamíferos que habitan ahí, incluyendo a los seres humanos, ¿no? Que están habitando ahí, pues, en la zona sierra más que todo, ¿no?
Listo, ¿ya? Entonces, miren, la presión hidrostática, hablamos de presión hidrostática en el agua, ¿no? La presión del agua, netamente. Aumenta la razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Tú te vas metiendo 10 metros de profundidad en el mar, chicos, la presión hidrostática también va aumentando, ¿de acuerdo? Aumenta 1 por 10 metros de longitud, ¿de acuerdo? Entonces, el hombre, Miss, ¿hasta dónde puede soportar? El hombre solamente tiene una cierta distancia que pueda tener que digamos que explorar en el mar. No podemos abarcar las grandes profundidades. ¿Por qué? Porque la presión del agua empieza a incrementar. Y si la presión del agua incrementa, pues no es adecuada para el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, el hombre va a soportar hasta 6 atmósferas nada más. Y chicos, soporta hasta 6 atmósferas y más adentro ya no va a poder soportar porque la presión hidrostática pues empieza a incrementar y el hombre pues empezaría a disregularse todas sus funciones, ¿ya? Y pues podría morir. Solamente hasta 6 atmósferas, ¿ya? Listo. Por último vamos a ver a la edafología, pues que es la ciencia que se encarga de estudiar al suelo, les dije, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de suelo, chicos, vamos a ver las capas del suelo, ¿ya? ¿El suelo para qué sirve? Sirve como un medio de soporte físico y nutritivo para el crecimiento ¿de quién? De vegetales. Y es la base de todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Nos dice, aquí también es el hábitat de microorganismos, como las bacterias y de los hongos, ¿no? Aquí está la microfauna, lo cual se le conoce también como los insectos, los detrítívoros, ¿no? Que se van a estar alimentando de materia orgánica, pues, ¿no? Los detrítívoros, que se comen detritos, ya que son los detritos, materia orgánica, ya, ¿no? En descomposición. Eso vienen a ser los detritos. Y aquí tenemos ahí a los detrítívoros, que se comen a los detritos, bacterias, hongos, ¿no? Los descomponedores, en otras palabras. Entonces, chicos, el suelo va a tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 capas. Tenemos al horizonte O, tenemos al horizonte A, tenemos al horizonte B, al horizonte C y a la roca madre que es conocida como el horizonte D. ¿De acuerdo? Entonces, Miss, tenemos 5 capas, llamadas también 5 horizontes que va a tener el suelo. Vamos a ir de arriba o desde la superficie hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la superficie. En la superficie, chicos, encontramos al horizonte O. ¿Por qué se caracteriza este horizonte O? Se caracteriza porque pues aquí se va a encontrar toda la materia orgánica, en otras palabras. Si un animal se muere, ¿dónde va a caer? En el horizonte O, ¿no? Pues que es la capa externa. Si una hoja cae del árbol, si una planta se muere, se cae, ¿a dónde va a caer? Va a caer al horizonte O, que viene a ser la primera capa del suelo. Entonces, ¿qué viene a ser animales muertos? ¿Qué vienen a ser la caída de las hojas, las plantas que están ahí? Vienen a ser materia orgánica, ¿cierto? Por lo tanto, aquí encontramos el mantillo de hojas, todas las hojas que caen de los árboles, encontramos a los detritos orgánicos que vienen a ser los animales muertos, ¿no? Y aquí pues encontramos a tanto esta materia orgánica que son las hojas, ¿no? Los animales muertos, esta materia orgánica se va a estar descomponiendo de manera parcial, no total, de manera parcial. Ya van a estar actuando, ¿quién? Los descomponedores, ¿de acuerdo? Después pasamos al horizonte A. Tenemos al horizonte A1 y al horizonte A2. Se divide en dos partes el horizonte A. En el horizonte A1 vamos a encontrar al humus, chicos. ¿Qué viene a ser el humus? Viene a ser una materia orgánica desintegrada, ¿de acuerdo? Una materia orgánica desintegrada y se caracteriza por ser de color negro, de ahí su nombre humus, ¿ya? Capa también casi superficial, pero rica en humus. ¿Qué es el humus? Ya es cuando la materia orgánica se está descomponiendo, se está desintegrando. ¿De qué color es? Es de color negro, ¿ya? Capa superficial rica en humus. Es la materia orgánica en desintegración muy avanzada con presencia de raíces, actividad microbiana alta y de organismos diversos. ¿Por qué te dice actividad microbiana alta? Porque las bacterias, ¿no? Que son los descomponedores, pues me están descomponiendo, desintegrando a esta materia orgánica. Y todo lo desintegrado, todo lo descompuesto, se le conoce como el humus, ¿de acuerdo? En cambio, en el horizonte A2, ya tenemos aquí a los materiales, la materia orgánica que ya están disueltas. Y acuérdense que también el agua, pues el agua ustedes saben que se filtra, ¿no?
a través del suelo. Dicen, los materiales disueltos por el agua son arrastrados hacia abajo, también llamado zona de lavado y horizonte de transición. ¿Por qué se le conoce como horizonte de transición? Porque es el cambio, porque ya vamos a entrar al horizonte B, ¿de acuerdo? Entonces, en el horizonte A, ¿qué cosa se encuentra? Se encuentra el humus, ¿ya? El humus, ¿de qué color es? El humus, Miss, es de color negro. ¿Qué cosa es el humus? Esta capa se caracteriza por ser de color negro, el horizonte A. Es el humus, gracias al humus. ¿Qué es el humus? Es la materia orgánica desintegrada. ¿Por quién? Por las bacterias, por los hongos, ¿no? Por los organismos descomponedores. Aquí está viendo una desintegración parcial, pero aquí ya te está dando una desintegración total. Y en el horizonte A2, pues todo este humus se está disolviendo por el agua, pues, que se filtra, ¿no? A través del suelo, ¿de acuerdo? Humus disuelto prácticamente, humus disuelto. Y además el horizonte A indica que es un horizonte de transición, o sea, un horizonte de cambio, porque ya pasamos al horizonte B, ¿de acuerdo? Ahora, en el horizonte B, ¿qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar netamente arcilla, ¿de acuerdo? Y este horizonte, esta capa del suelo, se caracteriza por ser de color rojizo, ¿ya? Nos dice, formado por un componente mineral muy desmenuzado. ¿Quién están hablando? Están hablando de la arcilla. Es de color rojizo debido a la acumulación de óxidos de hierro. Encontramos aluminio, así como arcilla con menor actividad microbiana. Aquí ya no encontramos pues la actividad. ¿Dónde vamos a encontrar actividad microbiana? Los microbios van a estar netamente juntamente con la materia orgánica en descomposición, ¿de acuerdo? Aquí, por lo tanto, hay ya menor actividad microbiana. ¿A quién encontramos en el horizonte B? Más que todo a la arcilla. Es por eso que se habla de un color rojizo, ¿ya? Además de otros minerales como los óxidos de hierro y el aluminio, te dice. Pero acuérdate, arcilla, por eso el color rojizo, ¿ya? Después pasamos al horizonte C. Aquí vamos a encontrar, chicos, fragmentos de piedra, ¿ya? Fragmentos de piedra. Fragmentos de piedra, pues, que están viniendo de bien, de la roca madre, ¿ya? Entonces, en el horizonte B está formado por fragmentos de rocas poco desmenuzadas, capa donde la roca madre está en proceso de meteorización. ¿Qué es meteorización? Romperse piedra, ¿no? Desintegrar la piedra. Actividad microbiana generalmente muy baja. Cada vez que nos vamos introduciendo hacia adentro del suelo, la actividad microbiana también va disminuyendo, va bajando, ¿no? Entonces, en el horizonte D, chicos, que es la última capa, es como, digamos, la base, ¿no? Es la base, pues, en donde se forman los demás horizontes. En esta base encontramos a la roca madre. Esta roca madre, pues, es una roca madre que va a dar origen a rocas hijas, ¿cierto? En donde encontramos a las rocas hijas en el horizonte C. Aquí está viendo, ¿no? El proceso de meteorización de la roca madre, ¿de acuerdo? Entonces, si te preguntan cuál es la base del suelo, viene a ser el horizonte D, conocida como la roca madre, ¿de acuerdo? La roca madre, pues, que va a originar ¿a quién? A todas las capas del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en cuántas capas se divide el suelo? Se divide en 5 capas. Horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D. Cada una con ciertas particularidades, ¿ya? Entonces, yo a ustedes les voy a preguntar y ustedes me dicen qué tipo de horizonte, o me pueden decir capa tal, u horizonte también, ¿ya? A ver, yo les voy a preguntar, ¿dónde, en qué tipo de horizonte encontramos prácticamente la arcilla? Es de un color rojizo y la actividad microbiana ya va disminuyendo. ¿Qué horizonte es? Horizonte B. El Horizonte B. horizonte B, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra toda la caída de animales muertos, de la cantidad de hojas que caen del árbol? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué horizonte? La caída de hojas, perdón, la caída de los animales muertos, ¿no? Esta materia Horizonte O. en el horizonte OMIS, ¿no? Por lo tanto, también encontramos aquí actividad de los descomponedores, sí, pero parcialmente, ¿ya? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la capa de color negro? Capa de color Horizonte negro. A1. A1, ¿cierto? El horizonte A1, Miss. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el humus. ¿Ya, chicos? ¿Qué es el humus? El humus, Miss, es materia orgánica, descompuesta, desintegrada. ¿Por quién se está desintegrando? Por los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Bacterias y hongos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el horizonte A1 encontramos gran actividad microbiana. La actividad microbiana es muy alta en el horizonte A1, ¿de acuerdo? El horizonte A2 te dije que era humus disuelto, porque aquí ya pues encontramos que el agua, ¿no? Que también pues está filtrando por dentro del suelo, empieza a disolver este humus, ¿de acuerdo?
Entonces, también es llamada zona de lavado y horizonte de transición. ¿Por qué horizonte de transición? Porque ya se pasa al horizonte B. En el horizonte B, ¿qué cosa es? Arcilla, más que todo rojo. Hay otros minerales, sí, el óxido de hierro y también aluminio, ¿ya? Ya va disminuyendo también la actividad microbiana, ¿ya? Horizonte C, fragmentos de roca madre, ¿ya? Aquí está ya dándose el proceso de meteorización. ¿Qué es el proceso de meteorización? Romper, desintegrar, ¿a quién? A la roca madre, ¿de acuerdo? Y la roca madre que vendría a ser la base, el horizonte D. Listo. Eso vendría a ser, chicos, toda la clase del día de hoy. Espero que haya sido comprensible. Es una clase sumamente fácil, ¿ya?